Estimados estudiantes del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta semana vamos a empezar con nuestra clase de biología en el cual vamos a tocar el sistema linfático y el sistema inmunológico. Bueno, vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Espero que por favor presten mucha atención, así que ahora empezamos. Muy bien, empecemos por el sistema linfático. El sistema linfático decimos que es un conjunto de órganos y vasos encargados de drenar el líquido extracelular a la circulación venosa. Este líquido es el denominado linfa. También incluye al líquido tisular, conocido como líquido intersticial, ¿no? Este líquido que está entre tejido y tejido. Aquí vemos justamente una imagen que nos permite observar la estructura de lo que vendría a ser nuestro sistema linfático. Una serie de conductos que aquí lo podemos representar de color verde y vamos a ir viendo justamente cada uno de ellos. Tenemos los vasos quilíferos primero. Estos vasos quilíferos están a nivel del abdomen, se encargan de recoger linfa con grasa de las vellosidades intestinales, o sea, a partir de lo que viene a ser nuestra digestión. Debido a que tenemos esos vasos quilíferos en el abdomen, es que almacenamos grandes cantidades también de esta grasa absorbida a nivel de nuestro abdomen. Luego vemos a la gran vena linfática. Esta gran vena linfática, como la que podemos observar acá, ¿no? Dice que recoge la linfa de la parte derecha de la cabeza, el cuello, el brazo, el tórax y vierte su contenido en la vena subclavia derecha. Bueno, acá justamente está la vena subclavia derecha, entonces ahí está recogiendo todo ese líquido linfático y lo está segregando en la vena subclavia derecha. Luego tenemos al conducto torácico. Este conducto torácico es el más importante, recoge linfa de la mayor parte del cuerpo y vierte su contenido en la vena subclavia izquierda. Bueno, acá tenemos, este sería pues el conducto no torácico, aquí lo vemos, y este está vertiendo su contenido en la vena subclavia izquierda, como podemos observar, ¿no? Listo. Entonces ahí tendríamos los principales conductos que forman parte del sistema linfático. Ahora hablaríamos de los órganos linfáticos. Podemos encontrar dos tipos de órganos linfáticos, primarios y secundarios. Dentro de los órganos primarios vamos a encontrar al MOR, la médula ósea roja. Este se encarga justamente de formar o dar origen a todos los elementos formes de la sangre, ¿no? Estamos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Megacariocitos que al fragmentarse llegan a formar a las plaquetas. Y también encontramos al timo dentro de los órganos primarios linfáticos. Este timo pues forma a los linfocitos T, que se almacenan en el vaso, ganglios y tejido linfoide subepitelial. Entonces, aquí estarían los dos órganos primarios del sistema linfático. Pasamos a los órganos secundarios del sistema linfático. Encontramos al vaso, ¿no? Que es un órgano que permite el proceso de hematopoiesis fetal, o sea que cuando son fetos los bebés, pues se va formando sus células sanguíneas a partir del vaso. También permite una hemocateresis, que sería la destrucción de los glóbulos rojos que ya están viejitos, ¿no? Que ya cumplieron su ciclo. Y también permite filtrar la sangre, forma linfocitos y también forma anticuerpos. Entonces, esas serían las funciones del vaso. Luego tenemos a los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos filtran linfa, se encargan de producir linfocitos y anticuerpos. Entonces, estos ganglios linfáticos son importantes, ¿no? Ya que van a filtrar la linfa, van a producir linfocitos y gracias a esto también permitirán la producción de anticuerpos. Luego tenemos al tejido linfoide subepitelial. Se le dice subepitelial porque está debajo de algún epitelio. En este caso, este tejido linfoide subepitelial son acúmulos de linfocitos que están debajo del epitelio del tubo digestivo, vías respiratorias o vías urinarias, formando, por ejemplo, las denominadas placas de Peyer en nuestro intestino delgado, o también las amígdalas, ¿no? Que lo encontramos justamente en la entrada de lo que vendría a ser nuestra faringe, ¿no? La entrada a nuestra garganta. Que justamente pues estos linfocitos van a ser un medio de protección que van a tratar de exterminar a todos los microorganismos que pudieran entrar a través, por ejemplo, de nuestra cavidad bucal
o también a través de nuestras vías respiratorias, un sistema de defensa. Aquí vemos justamente las amígdalas, ¿no? La parte interna de nuestra cavidad bucal. Aquí está el timo, que sería un órgano primario, ¿no? Vemos aquí el vaso, órgano secundario, los ganglios linfáticos también, órganos secundarios a lo largo de nuestro sistema linfático, la médula ósea roja, órgano primario, ¿no? A ver acá al toque, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serían órganos primarios? Dos, el timo y la médula ósea roja. ¿Cuáles serían órganos secundarios? Pues sería el vaso, los ganglios linfáticos y en este caso lo que vendría a ser el tejido linfoide subepitelial, que lo vamos a ver aquí a nivel de las amígdalas o también en nuestro intestino, en las placas de Peyer, por ejemplo, ¿no? Función del sistema linfático, es parte importante del sistema inmunitario, absorbe grasas del intestino, ¿no? Recupera sustancias útiles que se escapan de la sangre, ¿ve? Y los devuelve. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un sistema linfático que funciona justamente a la par a nuestro sistema circulatorio. Bueno, habiendo hablado ya de este sistema linfático, ahora empezamos a hablar de lo que es el sistema inmunológico. Primero vamos a ver qué es la inmunidad. Se entiende como el conjunto de mecanismos de defensa que le permiten a un organismo protegerse contra los microorganismos patógenos. ¿Qué son los microorganismos patógenos? Los que producen enfermedad. Funciones. Reconoce moléculas, distingue si son propias o extrañas, a fin de aceptar a las primeras y rechazar a las segundas. Reacciona atacando y destruyendo a microorganismos y moléculas extrañas, y guarda memoria de este encuentro, para iniciar una defensa activa y completa si el mismo agente patógeno intenta nuevamente invadir al organismo. Entonces, esa es nuestra inmunidad, ¿no? Nuestro sistema inmunológico cumple esas funciones. Vamos a hablar de los tipos de inmunidad. Encontraríamos primero una inmunidad natural o innata. Este tipo de inmunidad natural, ¿no? Que durante el proceso de evolución se ha ido desarrollando en el individuo, este tipo de inmunidad comprende principalmente las barreras naturales, que impiden el ingreso de agentes patógenos al organismo, por ejemplo, la piel, ¿no? La queratina y ácidos grasos impiden la proliferación de microbios sobre esta. Tenemos mucosas, que son mocos adhesivos que actúan como trampa para las partículas extrañas. Por ejemplo, nuestra nariz, ¿no? Las partículas extrañas se quedan adheridas a esta mucosidad, impidiendo que puedan ingresar hacia el interior de las vías respiratorias. Líquidos naturales. Son las secreciones sebáceas o también el sudor, las lágrimas, la saliva que contienen ácidos grasos, bactericidas y fungicidas que permiten eliminar a estas sustancias que en realidad pudieran ingresar o afectar nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, las lágrimas y la saliva tienen una sustancia que se conoce con el nombre de lisocima, y esta lisocima pues es un bactericida muy importante, ¿no? Que impide justamente la proliferación de este tipo de microorganismos. Sustancias químicas que tienen acción bactericida, ejemplo el HCl, que se llama ácido clorhídrico del jugo gástrico, ¿no? La espermina del semen, la lactoperoxidasa de la leche, la lisocima de la saliva, lágrimas y secreciones mucosas. Estas sustancias químicas pues impiden, por ejemplo, en el caso de los bebés que están en la lactancia materna, las lactoperoxidasas pues destruyen a los microorganismos, ayudándolo a proteger, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico de nuestro estómago, todo microorganismo que pudiera haber llegado, pues este ácido clorhídrico cumple una función antiséptica, eliminando la mayor parte de los microorganismos que pudieran haber ingresado junto con nuestro alimento hasta nuestra cavidad estomacal. La espermina, pues es una sustancia que protege a los espermatozoides en su travesía para poder alcanzar al óvulo y poder fecundarlo, ¿ven? Entonces hay muchas sustancias químicas que forman parte de nuestras barreras naturales. La flora bacteriana también sería una importante barrera natural. Produce sustancias que eliminan a sus competidores. Ejemplo, el bacilo de Dodorlein, que mantiene el pH ácido en la cavidad vaginal de las mujeres, impidiendo que otro tipo de microorganismos puedan proliferar. Entonces ahí viven esta flora bacteriana en la cavidad vaginal de la mujer,
volviéndolo una cavidad ácida e impidiendo que proliferen otro tipo de microorganismos en su interior. Entonces cumple un rol fundamental también las floras bacterianas y cumplen un papel de defensa o barreras naturales como lo que estamos viendo ahora. También podemos encontrar, bueno, pues las células de defensa. Dentro de estas células de defensa tenemos, por ejemplo, a los neutrófilos, ¿no? Que constituyen de un 50-70%. Su principal función es realizar fagocitosis. Estos neutrófilos son granulocitos, ¿de acuerdo? Y estos neutrófilos pues tienen gránulos que contienen mieloperoxidasas, lisosimas, lactoferrina, que son sustancias que ayudarán a eliminar y exterminar a otras células o microorganismos que pudieran intentar ingresar a nuestro organismo y producir enfermedad. También tenemos a los eosinófilos, menos abundantes, de un 1 a un 4%. Estos principalmente destruyen a parásitos. Sus gránulos contienen la proteína catiónica que destruye justamente a los helmintos, como por ejemplo lo que vendrían a ser las lombrices inteligentes. Por otro lado tenemos a los basófilos, bastante escasos, ¿no? De un 0 a un 1%. Participan en las alergias. Sus gránulos contienen histaminas y heparinas, que en este caso pues son anticoagulantes, ¿no? Y la membrana posee receptores para las inmunoglobulinas E, ¿no? Estos basófilos entonces pues tienen esos gránulos con estas sustancias que también pues ayudan a proteger y cumplir un rol defensivo, ¿no? Habitualmente participan y nos ayudan en los procesos alérgicos. Por otro lado tenemos a los linfocitos NK. Bueno, estas células killer también se les conoce, ¿no? ¿Por qué se llaman NK? Su nombre serían linfocitos natural killer. Bueno, en este caso también conocidos como asesinos por naturaleza. Su principal rol de estos natural killer o linfocitos natural killer es reconocen y destruyen a las células tumorales o las que estén infectadas por virus. Estos linfocitos asesinos naturales utilizan las perforinas para destruir las membranas de estas células y destruirlas si es que han sido infectadas. Ya sean células tumorales o células infectadas por virus. También tenemos a los monocitos. Constituyen del 4 al 8%. Principal función es realizar fagocitosis, ¿no? Y patrullar porque son capaces inclusive de salir de la sangre y al salir de la sangre los monocitos se convierten en macrófagos. Dependiendo del lugar al cual pues van a ir a cumplir su rol defensivo, se les va nombrando. Por ejemplo, en los pulmones se les denomina macrófago alveolar. En el hígado se les denomina células de Kupffer. En los riñones se les denomina células mesanquimales. En los huesos, osteoclastos. En la piel, células de Langerhans. En el tejido nervioso, microglias. En la placenta, célula de Hofbauer. En las articulaciones, sinoviocitos. En el tejido conjuntivo, histidiocitos. Y en las mucosas, células dendríticas. Entonces, estos monocitos al salir de la sangre e ir a cualquiera de estos lugares van adquiriendo otros nombres, ya que se convirtieron de monocitos en macrófagos y cumplen su rol de fagocitosis en las diferentes partes del cuerpo a las cuales están yendo a patrullar y a cumplir su rol defensivo. Muy bien, eso sería con respecto a la inmunidad natural. Ahora nos toca hablar de la inmunidad adquirida. Cuando hablamos de la inmunidad adquirida, podemos mencionar que la inmunidad que adquirimos después de nacer se puede clasificar de la siguiente forma. Podemos tener una inmunidad natural o una inmunidad artificial. Puede ser activa o puede ser pasiva. Activa puede tener efecto temporal o permanente y pasiva solo tiene efecto temporal. Vayamos a los ejemplos. Un tipo de inmunidad adquirida natural y activa sería un niño padece de sarampión y adquiere inmunidad frente a la infección posterior. Una persona que se enfermó de sarampión, su propio cuerpo fabrica estos denominados anticuerpos que a lo largo de su vida impedirán que este niño vuelva a enfermarse de sarampión. Entonces, esto sería la inmunidad activa natural, ¿no? Ha sido adquirida de manera natural. Y una inmunidad activa pero artificial
pues sería la inyección del agente causal como la vacunación frente a la polio que confiere inmunidad a la persona contra esta enfermedad, ¿no? Que habitualmente suele ser pues de un efecto temporal o permanente. Y en este caso habitualmente suele durar muchos años, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver, ¿no? Por otro lado, tenemos la inmunidad pasiva. Solo tiene un efecto temporal, dice. Un ejemplo de una inmunidad pasiva natural sería el feto recibe la protección de la madre a través de la placenta o el lactante recibe la protección a través de la leche materna. Esta leche materna está haciendo pues las veces de un agente de defensa para el bebé, pero obviamente el bebé no va a lactar para siempre, ¿no? Entonces este es algo temporal. ¿No? Una vez que deje de lactar, pues el bebé ya no va a tener esa facilidad de tener esta inmunidad natural. Ahora, un tipo de inmunidad artificial, pues la inyección de material protector anticuerpos desarrollados por el sistema inmunitario de otro individuo o otra especie. Por ejemplo, hoy en día, con este virus terrible que estamos padeciendo, que es el SARS-CoV-2, ¿no? El virus del COVID-19 o coronavirus, como le estamos llamando, pues no sé si ustedes han visto, pues hay personas que están recibiendo el tratamiento, personas que están enfermas y están recibiendo el tratamiento que les permite justamente recibir plasma sanguíneo de otras personas que ya han superado la enfermedad. Entonces, a través de ese proceso, pues está cumpliéndose un papel de una inmunidad artificial pasiva, ¿no? Le están poniendo plasma sanguíneo con anticuerpos que dicho sea de paso él no fabricó, pero que le van a ayudar a superar la enfermedad. Pero esto es algo pasajero, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos los tipos de inmunidad adquirida. Ahora pasamos a hablar de la respuesta inmunitaria. Pues vamos a hablar de la respuesta inmunitaria, pues va a haber dos tipos de inmunidad, la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. En primer lugar, hablemos de la inmunidad celular. Dice que esta inmunidad celular está mediado por los linfocitos T. Se originan en la médula ósea roja y maduran en el timo. Vamos a encontrar a los linfocitos T4, también conocidos como colaborador. También adquiere otros nombres como llamados helper, ayudador en inglés, ayudador, CD4, cooperadores, y su principal función de estos linfocitos T4 es activar y dirigir la respuesta inmunitaria. Ellos son como una especie de alarma que permiten justamente activar y permitir dar la alerta para que las otras células se activen y puedan justamente empezar a exterminar la posible invasión o infección, ¿no? Estos linfocitos T4 que activan la respuesta celular, luego activan pues a los linfocitos T8, donde encontramos a los citotóxicos, que estos se encargan de destruir la membrana de la célula infectada, dejando expuesto al agente infeccioso. Estos linfocitos T8 citotóxicos, entonces si hay una célula que ha sido infectada por un virus, inmediatamente van, los destruyen, liberan la membrana y dejan expuesto a lo que vendría a ser este agente para que luego pueda ser fagocitado o inclusive afectado por los anticuerpos y quede neutralizado. También tenemos a los linfocitos supresores. También pertenecen al grupo de linfocitos T8, pero ellos regulan la respuesta exagerada. O sea que cuando estos linfocitos T8 a veces no controlan, están destruyendo a todas las células, vienen los linfocitos supresores, también linfocitos T8, y detienen el ataque porque obviamente ya no es necesario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta célula de acá, pues ha sido infectada por los antígenos, ¿no? Le ha inyectado su material genético y este está pues produciendo proteínas, ¿no? Que formarán nuevos microorganismos. Entonces aquí los linfocitos T4 pues reconocen la presencia de estos antígenos, ¿no? De estas sustancias extrañas e inmediatamente al haberlo detectado, este linfocito T4 pues va a activar toda la respuesta, ¿no? Donde va a activar al linfocito citotóxico asesina, ¿no? También activa pues a lo que viene a ser los supresores, ¿no? Que irán y atacarán a la célula infectada. Pasamos a la respuesta humoral. La respuesta humoral es la respuesta inmunitaria mediante los denominados anticuerpos que son producidos fundamentalmente por los linfocitos B. Pero para ser más específicos, los anticuerpos son producidos por unas células llamadas plasmocitos, que en realidad eran los linfocitos B que luego se transformaron. Pero esto lo vamos a ver ahora. Dice, todas estas células, bueno, pues se originan en la médula ósea roja. Lo primero que ocurre, dice, al ser activados los linfocitos T4, secretan
anticuerpos que intervienen en la inmunidad humoral. No, claro, cuando los linfocitos T4 dan la alarma, entonces es que se empieza a fabricar los anticuerpos para producir la inmunidad humoral. Entonces, justamente en ese proceso, cuando el linfocito T4 dio la alarma, es que vienen los linfocitos B que presentan una membrana proteica receptora de antígenos. Cuando uno de estos agentes es reconocido por estos receptores, los linfocitos B empiezan a transformarse y se convierten en células plasmáticas, también conocidas como plasmocitos, e inmediatamente se encargan de producir los famosos anticuerpos que se encargan de neutralizar muchas veces a estos microorganismos que producen justamente alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué cosa va a pasar? Miren, les explico. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos, aquí está el linfocito, bueno, el ayudador, cooperador, el linfocito T4, ¿no? Este inmediatamente al descubrir o al detectar la presencia de una partícula extraña, activa al citotóxico de la respuesta celular para que éste también actúe de una vez y empiece a eliminar a las células que están infectadas y a los linfocitos B. Bueno, los citotóxicos ya sabíamos que estos rompen la membrana de las células infectadas y los dejan expuestos para que otras células, como los macrófagos, se coman y destruyan a esas partículas extrañas. Pero en el caso de la respuesta humoral, el linfocito T4 activa el linfocito B. Y al activar al linfocito B, este tiene unos receptores que les permite justamente poder detectar a las partículas extrañas. Y si este detecta las partículas extrañas, como por ejemplo este antígeno que vendría a ser pues el agente extraño, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente el linfocito B se transforma en una célula plasmática o también conocida como plasmocito y empieza a fabricar estos anticuerpos. Estos anticuerpos que están saliendo inmediatamente irán a neutralizar a el antígeno o sustancia extraña, ¿no? O el agente extraño, ¿no? Que muchas veces pueden ser virus, bacterias, etcétera. ¿De acuerdo? Y de esa manera estaría funcionando la inmunidad humoral, ¿no? Acá también podemos ver este proceso de lo que les estaba mencionando. Obviamente aquí está un poquito más, bueno, pues complejo porque está en otro idioma, pero justamente qué es lo que hace, mira. Acá está la invasión de los microorganismos extraños, no puede ser una bacteria, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que tiene que ocurrir? El helper o ayudador, lo primero que hace es activa a las células, ¿no? El detecta que hay una invasión, inmediatamente activa los linfocitos B, activa inclusive macrófagos, ¿no? Como por ejemplo los citotóxicos, que son linfocitos T8, y al activarlos empieza la respuesta celular y la respuesta humoral. Las respuestas celulares, cuando estos van y pues devoran a esos microorganismos que están ingresando, ¿no? Van a tratar de destruirlos. Y la respuesta humoral es cuando activa al linfocito B y ese linfocito B al detectar al microorganismo, inmediatamente, ¿qué hace este? Detectó el microorganismo y al detectarlo se transforma, se convierte en una célula plasmática o plasmocito y empieza a fabricar los anticuerpos. Esos anticuerpos pueden rodear al antígeno o microorganismo extraño, inmediatamente lo neutralizan, lo dejan inactivo. Y al dejarlo inactivo, muchas veces viene un macrófago, lo devora y lo destruye por completo, eliminando la amenaza de nuestro cuerpo. Ya, de esa manera trabaja. A ver, bueno, cuando hablamos también de lo que viene a ser la respuesta inmunitaria, obviamente tenemos que recordar que es un antígeno, ¿no? Esos antígenos son la sustancia extraña capaz de producir una respuesta inmunitaria mediante la producción de los anticuerpos. Entonces, un antígeno permite producir anticuerpos porque es la partícula extraña que tiene que ser exterminada, ¿no? Expulsada. ¿Qué son los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos son glicoproteínas, o sea, combinación de proteínas con glúcidos, también llamados inmunoglobulinas. Son elaborados por los plasmocitos, que antes de convertirse en plasmocitos ya te dije que eran células linfocitos B. Estas circulan por la sangre y neutralizan al antígeno, ¿no? Que induce justamente la formación, ¿no? De una enfermedad. Bueno, dentro de las principales anticuerpos o inmunoglobulinas tenemos a la inmunoglobulina M, efectiva en la respuesta primaria y es la más aglutinante, ¿no? Podríamos decir que es la más abundante. La inmunoglobulina A, libre en las secreciones corporales, ¿no? Esto está en el sudor, está también, por ejemplo, en la saliva, ¿no? Que son secreciones corporales. La hemoglobina G,
Esta es efectiva en la respuesta secundaria y es capaz de atravesar la placenta y llegar al bebé también para protegerlo. La inmunoglobulina E, entonces no te olvides que la inmunoglobulina G, antes de pasar a la E, que esta puede ser transmitida de la madre al bebé. La inmunoglobulina E efectiva en las infecciones alérgicas y parasitarias. Y la inmunoglobulina D se encuentra en la superficie de los linfocitos B, que justamente esta inmunoglobulina D ayuda a detectar, ¿no?, a todos estos para que se puedan fabricar otros anticuerpos y puedan neutralizar a los antígenos o agentes extraños. Estas serían las formas de las inmunoglobulinas, la G, la E, la D, la M, ¿no?, la inmunoglobulina A, que justamente son proteínas que se encargan de neutralizar a los antígenos o agentes extraños. Muy bien, de esta forma hemos concluido con la clase. Ahora pasamos a resolver nuestra práctica. A ver, dice, son órganos linfoides secundarios excepto, bueno, el vaso, ganglios linfáticos, tejido linfoide subepitelial son órganos secundarios, el timo es primario, entonces A sería la respuesta, ¿no? Ese es el excepto. 2. Órgano linfoide encapsulado ubicado en el mediastino anterior y superior. Bueno, mediastino es la parte media de nuestro cuerpo y está en el nivel del tórax, el órgano que está ahí es el timo, ¿no? Entonces, alternativa B. El síndrome de Dijorz afecta. Bueno, este síndrome de Dijorz es una enfermedad congénita que habitualmente genera problemas cardíacos. Alternativa D. 4. Órgano linfoide secundario localizado detrás del estómago, justo debajo del diafragma. Bueno, estamos hablando del vaso. ¿Ya? Alternativa D. 8. Fagocitos llamados también acidófilos y se originan en la médula ósea roja, ¿no? Aquí estaríamos hablando de los denominados eosinófilos. Alternativa D. 9. Se dice que es el anticuerpo más abundante en la sangre. Bueno, estaríamos hablando de la inmunoglobulina M, que es el principal anticuerpo que circula junto con nuestra sangre. 10. El primer tipo de anticuerpo que sintetiza el neonato por sí mismo. Bueno, en este caso, pues la madre le va a conferir inmunidad gracias a que le transmite la inmunoglobulina G, pero por sí mismo empieza a producir primero la inmunoglobulina M. 11. Es un linfocito supresor que controla la inmunidad celular y humoral para que no se exceda. Bueno, en este caso el linfocito supresor es un tipo de linfocito T8, sería la alternativa B. A ver, pasamos a la 12, pero en la otra página, ¿ya? Ahora sí. Bueno, primero 5. Es una función del vaso. Formación de linfocitos, sí. Formación de anticuerpos, también. Almacena sangre, también. Forma parte del sistema inmunológico, también, porque fabrica linfocitos. Entonces, todas serían funciones del vaso. Forma una barrera natural de la inmunidad inespecífica, excepto las mucosas, barrera natural, la piel, barrera natural, flora microbiana, hablemos del bacilo de Dodorlin, ¿recuerdan? En la cavidad vaginal también, barrera natural. Sustancias químicas también, ¿no? Está la lisozima, ¿no? Estaba el ácido clorhídrico del estómago, etcétera. Las que no forman barreras naturales son las células de defensas. Ellas ya forman parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Bueno, pues ya sea nuestra defensa humoral o celular. Son fagocitos llamados patrulleros. Bueno, los que patrullan, inclusive salen a todo el cuerpo, ¿no? Y se empiezan a llamar macrófagos, son los monocitos, pues, alternativa C. 12. Participa en la inmunidad humoral, excepto, bueno, linfocito B, claro que sí. Los anticuerpos, también. Anticuerpo natural, claro que sí. Cuerpos reagínico, ¿no?, que es la inmunoglobulina E, obviamente. Lo que no es parte de la inmunidad humoral es la piel, ya que esta es una barrera natural, ¿no? Pasamos a la siguiente. 13. Son linfocitos que reconocen y destruyen a las células humorales y células infectadas por virus. Bueno, en este caso están por los linfocitos NK, conocidos como linfocitos natural killer, asesinos por naturaleza. Bueno, acá células killer, ¿no? Alternativa A. 14. Los monocitos ubicados en los huesos se llaman osteoclastos, alternativa A, ¿no? Las microglias en el tejido nervioso, ¿no? Sinoviocitos en nuestras articulaciones, ¿no? Y así sucesivamente. 15.
Son fagocitos que presentan gránulos azurófilos y gránulos específicos. Bueno, en este caso estaríamos hablando de los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos son los que poseen esos gránulos con esas sustancias. Y finalmente, pregunta 16, dice, son las sustancias químicas presentes en las lágrimas que destruyen la pared celular de las bacterias y forman parte de la barrera natural de los organismos. Bueno, esta sustancia que está en nuestras lágrimas y también en nuestra saliva se va a llamar lisozima, alternativa B. Muy bien, con eso hemos concluido nuestra práctica de esta semana. Espero que por favor presten atención al video y los espero el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la tarde.